¿Tendremos Are You Sure pronto? Todo parece indicar que sí. Durante la última transmisión en vivo de Jimin, realizada por su cumpleaños, uno de los comentarios que más llamó la atención del público fue cuando le preguntaron directamente si ya había terminado de grabar Are You Sure junto a Jungkook. La reacción de Jimin fue clara, sonrió con naturalidad y respondió que sí, que las grabaciones ya habían concluido. Sin embargo, también mencionó que él mismo no sabe aún la fecha exacta de estreno. Aún así, el hecho de que el rodaje haya finalizado confirma que el proyecto se encuentra en la fase de edición, lo cual significa que su lanzamiento está cada vez más cerca. Todo apunta a que podríamos tener noticias muy pronto. Personalmente, no creo que el estreno se demore mucho. Es muy probable que ocurra antes de que finalice el año, o como máximo a inicios de enero. Esta noticia ha generado una gran expectación y alegría entre quienes han estado esperando la segunda parte del programa, pero al mismo tiempo ha despertado la furia en las Taekookers más extremas. Como era de esperarse, están repitiendo los mismos patrones de comportamiento que ya mostraron en el pasado. Apenas se supo que Are You Sure 2 está en camino. Comenzaron nuevamente con su campaña de sabotaje, intentando que el programa sea cancelado incluso antes de su estreno. Es exactamente lo mismo que hicieron en ocasiones anteriores, cuando llegaron al punto de escribir al ministro de Defensa con el objetivo de impedir que Jungkook y Jimin se alistaran juntos. O cuando enviaron correos electrónicos tanto a Disney como a HYBE para exigir que no se transmitiera la primera temporada de Are You Sure. Esa obsesión desmedida y ese afán de control son realmente preocupantes. ¿Quiénes se creen que son para intentar interferir en las decisiones profesionales de los artistas? Es un grupo ridículo y delirante que actúa movido por el resentimiento y la envidia, incapaz de aceptar la realidad que tiene delante. Lo más curioso es la contradicción constante en la que viven. Estas personas no se cansan de repetir que Are You Sure es puro fanservice, que todo está actuado, que Jungkook no quiere estar ahí y que simplemente cumple con una obligación impuesta. Sin embargo, en cuanto se menciona el programa o se confirma que habrá una nueva temporada, su actitud cambia por completo. Tiemblan, se alteran, entran en pánico y hacen todo lo posible para evitar que salga al aire. Si realmente estuvieran tan seguras de que todo lo que ocurre en ese programa es falso, no se preocuparían tanto, no sentirían la necesidad de boicotearlo. Pero la verdad es otra. Lo que las desestabiliza es precisamente saber que lo que se muestra en Are You Sure no se puede fingir. El miedo que sienten es porque saben que todo lo que Jungkook deja ver en ese espacio es auténtico. La forma en que se comporta, cómo actúa, las miradas, los gestos, los silencios, todo tiene un peso que no puede ser fabricado. Él no interpreta un papel, muestra lo que siente, lo que vive y lo que decide compartir con quien tiene una conexión real. Y eso es algo que no pueden tolerar, porque deja al descubierto la falsedad de las teorías que han intentado sostener durante años. Es ahí donde nace su desesperación. ¿Saben que Are You Sure no solo muestra un viaje, sino una dinámica que no se puede forzar ni fabricar? Una manera de interacción que Jungkook no repite con nadie más. Por eso reaccionan con tanto veneno cada vez que se menciona el nombre de Jimin junto al de Jungkook. Porque saben que Jimin no necesita buscar la atención de Jungkook, ni hacer nada extraordinario para obtenerla. Jimin tiene la atención de Jungkook simplemente existiendo, sin forzar absolutamente nada. Esa naturalidad es precisamente lo que les resulta insoportable. Les duele ver cómo Jungkook se comporta de una forma diferente con él, cómo su tono cambia, cómo su mirada se suaviza. Todo eso los confronta con una verdad que no pueden aceptar, que lo que hay entre ellos no se puede reducir a fanservice, ni se puede borrar con campañas de odio o teorías absurdas.
Por eso, ante la inminente llegada de Are You Sure 2, estas personas vuelven a desplegar sus ataques, sus correos, sus intentos de sabotaje y sus discursos repetitivos. Pero no hay nada que puedan hacer para cambiar lo que ya está grabado, ni para silenciar lo que millones de personas podrán ver con sus propios ojos. Su frustración es el reflejo de su impotencia. Mientras ellos se desgastan tratando de apagar algo que no pueden controlar, el público está simplemente esperando el momento de disfrutar del proyecto, conscientes de que lo que verán es la expresión más genuina y espontánea de quienes lo protagonizan. En definitiva, los intentos de cancelación solo confirman lo que ya sabíamos. Temen la verdad, temen la transparencia de Jungkook cuando está con Jimin, temen lo que esa naturalidad transmite, temen que Are You Sure siga mostrando lo que intentan negar con tanto esfuerzo. Pero la realidad siempre termina imponiéndose, y esta vez no será diferente. En los últimos días hemos visto nuevamente cómo Jimin se convierte en blanco de ataques injustificados, simplemente por mencionar a Jungkook durante su transmisión de cumpleaños. Es increíble cómo, después de tanto tiempo, ciertos sectores del fandom, particularmente algunos Taekookers, siguen reaccionando con una hostilidad desproporcionada cada vez que Jimin y Jungkook aparecen en la misma frase. Esta vez, el motivo de su indignación fue que Jimin compartió una anécdota sobre un momento vivido con Jungkook mientras ambos estaban cumpliendo su servicio militar. Eso fue suficiente para que lo acusaran de hacer fanservice o de usar el nombre de Jungkook para llamar la atención, demostrando una vez más la obsesión enfermiza y la falta de lógica con la que operan. Parece que estas personas olvidan o fingen olvidar que Jimin y Jungkook estuvieron juntos casi 2 años dentro del ejército, compartiendo la misma rutina, el mismo entorno y el mismo proceso de adaptación. No es extraño entonces que Jimin mencione experiencias o recuerdos compartidos con él. Lo absurdo es que estas menciones, que surgen de la convivencia natural de 2 personas que pasaron ese tiempo en el mismo lugar, sean utilizadas por ciertos grupos para atacarlo y ridiculizarlo. Más aún cuando el propio Jungkook, en diversas ocasiones, ha hablado con total naturalidad de cómo buscaba momentos para estar cerca de Jimin mientras ambos servían, dejando claro que la relación entre ellos no es producto de ningún guión ni de ninguna imposición empresarial, sino de una conexión genuina que lleva años siendo visible para todo el mundo. Lo irónico es que cuando Jungkook comience a contar sus propias anécdotas del servicio militar, porque es cuestión de tiempo que lo haga, estos mismos grupos que ahora atacan a Jimin volverán a retorcer la narrativa. Ya sabemos de antemano lo que dirán: que la empresa lo obligó, que lo hace para promocionar su programa, o que solo lo menciona porque tiene que hacerlo. Siempre repiten los mismos argumentos débiles para justificar su incomodidad, porque lo que realmente no soportan es que Jimin y Jungkook compartan momentos, hablen el uno del otro o trabajen juntos. La hipocresía alcanza niveles impresionantes cuando recordamos que estas mismas personas, hace apenas unos días, aseguraban que Jungkook había cancelado Are You Sure, que él mismo le había ordenado a la empresa detener la transmisión del programa porque Taehyung se lo pidió. Sin embargo, ahora que se ha confirmado que el programa sí se estrenará pronto, repentinamente cambian su discurso. Ahora dicen que Jungkook nunca tuvo control sobre eso, que sigue siendo el títere de la empresa y que todo lo que hace está manipulado. Es evidente que su objetivo no es la verdad, sino mantener viva una narrativa basada en el delirio y la negación constante. Lo más revelador es el miedo que sienten ante el inminente estreno de Are You Sure? Saben que el programa de viajes de Jimin y Jungkook tiene el potencial de derrumbar muchas de las fantasías y mentiras que han sostenido durante años. Por eso, incluso antes de su estreno, ya están buscando excusas para minimizarlo, desprestigiarlo o encontrarle algún defecto.
Algunas de estas personas están tan desesperadas que, una vez más, intentan promover campañas para que se cancele el programa, repitiendo las mismas estrategias absurdas de siempre. No es la primera vez que lo hacen. Ya escribieron al ministro de Defensa intentando impedir que Jimin y Jungkook se alistaran juntos. También enviaron correos a Disney y HYBE para bloquear la transmisión de Are You Sure durante su primera temporada. Su obsesión no conoce límites, y su necesidad de controlar narrativas ajenas los lleva a cruzar líneas cada vez más preocupantes. Lo más indignante es su arrogancia. ¿Quiénes se creen que son para decidir qué puede o no compartir un artista sobre su propia vida o con quién puede grabar un programa? La obsesión y el resentimiento han hecho que pierdan toda perspectiva. En lugar de disfrutar los logros y la trayectoria de cada miembro, se dedican a sabotear, difamar y propagar odio, todo porque no soportan una realidad que contradice sus fantasías. Es un comportamiento ridículo y delirante, pero también profundamente dañino, porque detrás de cada ataque hay una persona real siendo hostigada sin motivo.